La historia de la República Bananera United Fruit Company comienza en 1871. Una construcción de un ferrocarril en Costa Rica, esto por un industrial de 23 años de edad, proveniente de Brooklyn. Su nombre, Kate Minor. El proyecto costó centenares de vidas, incluyendo las dos de sus hermanos. Kate era un hombre que hacía cualquier cosa para avanzar en sus intereses. Incluso se casó con la hija del presidente de Costa Rica. Sus esfuerzos dieron resultados y con el tiempo se ganó el título del Rey sin Corona en Centroamérica. Mientras construía el ferrocarril en Costa Rica, lleva a cabo también un plan mucho más grande en la medida en que la construcción progresaba. Él plantaba bananas en las tierras al lado de las vías. Los bananos florecieron en el ferrocarril. Era posible transportar las bananas económicamente a los mercados de los Estados Unidos y Europa. 10 años más tarde, Kate poseía 3 compañías bananeras. Más adelante de toma la decisión de asociarse con el capitán Lorenzo Baker y con un empresario de Boston. Juntos unieron el dinero para fundar la Boston Fruit Company. En 1899, la Fruit Company y la United Fruit Company se fusionaron para formar la compañía más grande de bananas en el mundo, con plantaciones en Colombia, Costa Rica, Cuba, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Santo Domingo y muchos más. En 1901, el entonces dictador guatemalteco, Manuel Estrada Cabrera, otorgó a la UFCO exclusividad del derecho de transportar correo entre Guatemala y Estados Unidos. Esta fue la primera entrada de la UFCO a Guatemala, gobernada por un dictador derechista, quien haría cualquier cosa por la UFCO. Kate Minor juzgó que Guatemala tenía un clima ideal para una inversión. Creó las compañías guatemaltecas del ferrocarril como una filial de la UFCO, capitalizó $40 millones. Contrató junto a Cabrera la construcción de un ferrocarril entre la ciudad de Guatemala y Puerto Barrios. Asimismo, la UFCO también obtuvo permiso de compra por los terrenos de Puerto Barrios a precios nominales y recibieron un subsidio de tierra, 1 milla por 500 yardas junto al muelle municipal. También negoció el contrato para la construcción de la línea del telégrafo desde la capital a Puerto Barrios. Los otros países de Centroamérica y Sudamérica también cayeron bajo el poderoso manto de la UFCO, llamada la frutera en América Latina. Pero ninguno estuvo tan subordinado como Guatemala. Esta empresa generaba en Guatemala el 25% del total de la producción de la compañía. Obtuvo el control de todos los medios de transporte y comunicación. Además de esto, la UFCO cobraba un arancel sobre cada artículo movido dentro y fuera del país a través de Puerto Barrios. Por muchos años los cultivadores de café de Guatemala pagaron tarifas muy altas, ocasionando que el precio del café guatemalteco en el mercado mundial fuera muy elevado. La United Fruit Company se eximió a sí misma de todos los impuestos por 99 años. Esta empresa metió sus manos en casi todos los negocios del país de apoyo incondicional de los dictadores de derecha, quienes mantuvieron su poder aterrorizando a toda la gente y arrestando a los ciudadanos. Estos eran asesinados o torturados en prisiones para extraer las confesiones. Durante la ola de la represión de ubicos centenares fueron asesinados en solo 2 días. Concesiones de la United Fruits Company UFCO en Guatemala. En el año de 1904 ingresó la UFCO a Guatemala por medio de la compra de 35 caballerías en la selva de Izabal, cerca del sitio arqueológico de Quiriguá, dando inicio a la plantación de banano en Guatemala, como también la primera concesión dentro del país.
La UFCO recibió en concesión del ferrocarril por el presidente Manuel Estrada Cabrera en el año de 1904. En 1924, la UFCO recibió una nueva concesión por 25 años para construir ferrocarriles y recibiría en pago $14 anuales por lo mismo. Años después, en 1936, la UFCO era dueña de más del 40% de las acciones de la IRCA, la compañía dueña de los ferrocarriles en Guatemala. La UFCO era dueña de cerca del 40% de las tierras cultivables y del 40% de las acciones del ferrocarril en Guatemala. La UFCO utilizaba el ferrocarril para transportar los bananos y de esta forma exportarlos hacia los Estados Unidos. La UFCO era la compañía que tenía mayor control sobre la política guatemalteca. Por ello le decían el pulpo, ya que todos sus tentáculos llegaban a todos los gobiernos de Centroamérica. En 1944, los guatemaltecos derrocaron al dictador Jorge Ubico y Guatemala tuvo sus primeras elecciones en la historia. Eligieron al doctor Juan José Arévalo Bermejo. Además, se redactó una nueva constitución con base a la de Estados Unidos. Arévalo era un socialista y un educador que construyó diversas escuelas en Guatemala. También realizó grandes progresos en educación y salud pública. En este momento, en Guatemala, la mayor parte de la tierra era retenida por los grandes terratenientes que estaba inutilizada. Más adelante, Arévalo fue sustituido por Jacobo Arbenz Guzmán. Arbenz continuó con el proceso comenzado por su predecesor. El nuevo gobernante propuso distribuir parte de la tierra inutilizada y dejarla disponible para que el 90% fuera cultivada. Ahí fue donde surgió el problema con la UFCO, quienes eran unos grandes poseedores de tierra inutilizada en el país. La presión montada contra la UFCO hizo que ésta hiciera presión con los muchos amigos que tenía dentro del gobierno de Estados Unidos, incluyendo al secretario del Estado, John Foster, afirmando que Guatemala se había vuelto comunista. El gobierno de Estados Unidos y la UFCO se embarcaron en una importante lucha para convencer a todos los estadounidenses y al resto del gobierno que Guatemala era un satélite soviético. La campaña triunfó y en 1954 la CIA orquestó un golpe de Estado. La fuerza invasora era únicamente de 150 hombres, bajo el mando de Castillo Armas. La CIA estableció una estación clandestina de radio para emitir propaganda y silenciar así todas las estaciones guatemaltecas. Además, pilotos estadounidenses fueron contratados para bombardear puntos estratégicos en la ciudad de Guatemala. En Estados Unidos reemplazaron al gobierno libremente elegido de Guatemala con la dictadura de derecha que se doblegaría nuevamente ante la UFCO. Estados Unidos estaba bajo la administración de Dwight Eisenhower, quien empieza a ponerle toda su atención a lo que estaba aconteciendo en Guatemala. Guatemala había sido considerada como una república bananera. Sin embargo, empieza a salir a la lucha internacional porque el presidente Jacobo Arbenz estaba impulsando proyectos nacionalistas que están impactando a empresas estadounidenses. En el plano internacional suceden muchas cosas importantes, como lo es la Guerra Fría. Dentro de ella se crea la Central de Inteligencia Americana, CIA, quien empieza a hacer un estudio de lo que pasa en Guatemala. Esta sería la razón por la cual Dwight Eisenhower empieza a tomar cartas en el asunto y comienza a investigar profundamente al presidente Jacobo Arbenz. Es aquí donde entran los hermanos Dulles. Estos dos hermanos tenían intereses en la United Fruit Company.
Habían sido no solo abogados, sino también eran accionistas, por lo tanto tenían intereses en que la compañía frutera no saliera perjudicada. Ambos diseñan una estrategia para derrocar al presidente Jacobo Arbenz. A finales de 1953, la estrategia va cobrando forma y le dan un nombre en clave, P.B. Sussex, la Operación Éxito. Allen Dulles era el director de la CIA. Organiza la operación encubierto para que no se descubra tan pronto que hay intervención de Estados Unidos. Su objetivo principal era hacer creer a la opinión pública internacional que los acontecimientos del presidente Jacobo Arbenz eran producidos por Guatemala y que Estados Unidos no tuvo nada que ver. John Foster Dulles, encargado de las relaciones diplomáticas, va a presentar la visión oficial de cómo Estados Unidos ve al gobierno de Guatemala, principalmente en la arena internacional. Ellos ya tenían todo preparado a lo que requería a la Guerra Fría y necesitan personal que esté operando en Guatemala. Es en este punto donde entra John Peurifoy, el embajador de Estados Unidos en Guatemala. Es quien va a enfrentar cara a cara al presidente Jacobo Arbenz. En diciembre de 1953, John Peurifoy se entrevista por única vez con Jacobo Arbenz. Al terminar la cena, el embajador de Estado manda un cable de Estados Unidos a Washington en donde condena ya, sin conocer al presidente Jacobo Arbenz, diciendo que no tenía duda alguna que era comunista. Desde este momento se sella el destino del presidente Jacobo Arbenz. Para que la CIA tuviera su operación encubierto y de manera sofisticada y clara, necesitan un personaje que diera la apariencia de líder de esta oposición que se había organizado para deshacerse del famoso comunismo arbencista. Es Carlos Castillo Armas, un militar que se encuentra en el exilio en Honduras. A él lo elige la CIA para que sea la fuerza que ingrese al país, que dé a entender que él es el jefe de este ejército de liberación que se ha formado para deshacerse del comunismo en Guatemala. Luego que Carlos Castillo Armas fuera elegido por la CIA, haciéndolo pasar por jefe de la organización, el arzobispo de Guatemala, Mariano Rosell de Arellano, lanzó documentos valiosos, en especial cartas pastorales. En 1954, él declara estar en contra del supuesto comunismo en Guatemala, generando así en toda la feligresía católica un grupo de enemigos más en contra de Jacobo Arbenz. La prensa, como la ahora Prensa Libre, por medio de sus columnas de opiniones, señalaban a Arbenz de ser comunista. Lo que publicaba la prensa, las homilías, se fueron acercando al presidente Jacobo Arbenz. John Foster Dulles, secretario de los Estados Unidos, en el mes de marzo pidió a los representantes de las organizaciones de los estados americanos unirse en contra del supuesto comunismo que había en Guatemala. Pero en el ámbito militar es donde se decide el futuro de Guatemala. El 17 de junio de 1954, las tropas mercenarias de Castillo Armas cruzaron las fronteras de Honduras y Guatemala, algunas por El Salvador. Las tropas, aproximadamente con 200 mercenarios, todos pagados por la CIA, y comienzan las batallas, la primera en la ciudad de Guatemala, luego en Zacapa. El 20 de junio, la tropa rebelde fue derrotada. Al día siguiente, las tropas de Castillo Armas también fueron derrotadas. En ese día de la derrota del 21 de junio, Monseñor habla con John Peurifoy para aplicar otras medidas contra el gobierno de Arbenz Guzmán. Se dieron ataques aéreos por la CIA, que envía a bombardear sitios estratégicos, Guatemala, Zacapa, Chiquimula, logrando así su objetivo. El 23 de junio de 1954, Carlos Castillo Armas establece un gobierno provisional
en Esquipulas. El 24 de junio se enfrenta a las tropas de los rebeldes contra el Ejército Nacional de Chiquimula y las fuerzas oficiales de Jacobo Arbenz se rinden. Pidieron el auxilio de Zacapa, el cual se les negó. El 25 de junio, el oficial Anselmo Gentella le dice a Jacobo Arbenz que no estaría a favor de su gobierno. Plantea un ultimato poniéndose a favor de Carlos Castillo. Arbenz convoca a su gabinete. Una de sus posibilidades fue darles arma a los obreros, campesinos y civiles para apoyo a la revolución, y por el hostigamiento finalmente logran minar la moral del país. Jacobo Arbenz Guzmán renuncia el 27 de junio de 1954 a las 9 de la noche. El mensaje lo transmitió por medio de la radio, pero nunca menciona la traición del ejército de Guatemala. Cuando Castillo Armas llega al poder, inicia la contrarrevolución. Otras organizaciones. Campaña contra Arbenz de 1952. Hablamos acá de otra campaña contra Arbenz sobre acusado de seguir los dictámenes de la Unión Soviética. De acuerdo con este contexto, García Ferreira y varios gobiernos de la región temieron que el ejemplo de Guatemala se extendiera por sus propios países, por lo que presionaron a Estados Unidos para ponerle un fin. Se da un contexto que llamaría de un encuentro de agendas. Por una parte, Estados Unidos temía que Guatemala se volviera un satélite soviético. Para los críticos, Arbenz intentaba llevar el comunismo a Guatemala. Para muchos, ese pacto fue la muestra de sus intenciones de llevar el modelo de la URSS a Guatemala. Hablamos aquí de la Unión Soviética y nos dice, no tenía ningún interés en la región. Un año antes había muerto Stalin y los soviéticos aún estaban ocupados con sus propios problemas. Esas ideas eran cercanas que nos habían dado. Las ideas venían a los ideales de la Revolución Mexicana. Finalmente interviene la CIA. Hablamos ahora sobre una invasión. ¿Recuerdas cuando los aviones comenzaron a bombardear Guatemala? Seguro seguía la controversia. Fue entonces se consumó la traición. Le dijeron al coronel, no podemos seguir apoyándolo. El 27 de junio a las 9 de la mañana renuncia Arbenz como presidente. Su legado sigue siendo un tabú para 65 años después. Para muchos historiadores, el golpe de Estado fue también la apuesta para la guerra civil que desoló el país años después. Más de 250,000 personas murieron y otras 50,000 desaparecieron. Entre las consecuencias inesperadas que generó el golpe fue Ernesto El Che Guevara, quien encontraba en Guatemala, se radicalizó y concluyó que la única salida para cambiar la sociedad latinoamericana era la lucha contra armas. Hablamos aquí también de lo que son las huellas y una humillación. ¿Por qué hablamos de una humillación? Los obligaron a los padres de Jacobo Arbenz a quitarse la ropa para revisarlos frente a las cámaras que lo captaron. Hablamos aquí sobre la legitimidad. La CIA hizo todo para poderle quitar la legitimidad al expresidente. Muchas gracias.